Bueno, mis hermanos, voy a pedir el favor a los niños, ahí en escuela dominical, vamos a iniciar nuestras clases. Invito a los adultos que tomemos asiento, por favor. Bueno, habíamos tenido la oportunidad en el pasado taller de padres, uno de los capítulos que leíamos hablaba sobre la educación afirmativa y la educación restrictiva. Y bueno, seguramente cuando nosotros hablamos de la parte formativa en la cotidianidad de la vida, pues nosotros estamos continuamente aplicando una u otra metodología. Algunas veces somos restrictivos y otras veces somos afirmativos. Bueno, ¿y eso cómo lo podemos explicar en la cotidianidad de nuestras vidas? Cuando estamos criando hijos, cuando dirigimos un grupo de personas en la empresa, etcétera, podemos tomar dos vías. O estamos a punta de órdenes y restricciones enseñando a que no haga esto, no haga aquello, no y no. Y a eso le estamos hablando de una educación de carácter restrictivo. O la otra posibilidad es una metodología de carácter afirmativo, donde se incentiva a hacer, a practicar, haz esto, haz aquello. Yo les compartí ayer en el grupo de varones que estábamos viendo un tema en donde hay correlación de cómo a principio de año nosotros en casa visibilizamos las áreas en las que debemos trabajar en casa. Mamá, papá e hijos. Y animábamos en esos primeros devocionales del año a que nos esforzáramos de manera afirmativa por trabajar aquellas áreas que el Señor desea que trabajemos. ¿Sí? Practiquemos la verdad, practiquemos el respeto, practiquemos la honestidad. Y no hacer tanto énfasis en la restricción. ¿Sí? No sea mentiroso, no sea irrespetuoso, no sea deshonesto. Y les comentaba ayer a los hermanos que una de las áreas en las que el Señor ha puesto en mi corazón trabajar es el escuchar, ¿sí? El aprender a escuchar. Y los niños, les comentaba también que los niños han sido muy hábiles en recordarme lo importante que es escuchar. Y cada rato recordamos a Moni porque ellos empiezan a cantar su canción de escuchar, escuchar, escuchar. Y eso sí, se escucha un coro angelical entonado, escuchar, escuchar, escuchar. Y claro, uno lucha, ¿no? Uno lucha con su propia naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y escucharles también, pues le causa a uno mucha gracia, ¿no? Ellos trabajando en uno también, el Señor usándolos como un instrumento para trabajar esa área en la vida de manera afirmativa. Entonces, si surte un efecto en la vida de un adulto, pues cuanto más surte efecto en la vida de un niño cuando trabajamos las diferentes áreas de la vida. No enseñándole a no mentir,
sino enseñándole a practicar la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Y bueno, es una metodología que el Señor ha usado con nosotros a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, hay unos mandamientos en donde se nos dice no hagas, no hagas, no mates, no robes, no mientas. La palabra del Señor en su conjunto dedica largas páginas para enseñarnos de manera afirmativa lo que es conveniente, lo que es sano, lo que es procedente. Entonces, un versículo en Éxodo 20 nos habla de que no hay que robar, pero cientos de pasajes en la Biblia nos está hablando de lo importante de amar al prójimo. Entonces el Señor hace un esfuerzo por enseñarnos a nosotros de manera afirmativa lo que debemos aprender, lo que debemos hacer. Y los pasajes que el Señor nos va a enseñar el día de hoy, sobre los cuales he tenido la oportunidad de volver a leer en estos últimos días, pues nos hablan o parten más bien de esa misma metodología, de una metodología afirmativa. Y por eso quiero invitarles a que vayamos a Miqueas. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Algo que recordamos mucho de Miqueas es que él fue quien profetizó dónde iba a nacer Jesús. ¿Sí? Lo recordamos como iglesia el día de hoy por ello. Él profetizó que Jesús iba a nacer en Belén, en la ciudad de David. Miqueas 6. Dice, versículo 1. Bueno, para contextualizar un poco, el profeta Miqueas fue contemporáneo del tal vez mucho más famoso profeta Isaías. O sea, estamos hablando más o menos del siglo VIII antes de Cristo. Su ministerio se desarrolló principalmente en Judá, es decir, al sur de Israel. Miqueas fue testigo de la destrucción de Israel, es decir, de la parte norte de Israel. Él vio la caída de Samaria. Los malos del paseo. Pero, aunque él tenía su ministerio en el sur, estaba dándose cuenta de todos los males que también estaban llevándose a cabo en el sur. O sea, él estaba siendo testigo de toda la descomposición que estaba padeciendo el pueblo de Dios. Era la voz de advertencia de Dios hacia los judíos. Y en esos años él desarrolló su ministerio. Y dice el versículo 1: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Este pasaje inicia ilustrando una escena muy particular, una escena que me ha impactado profundamente siempre: un tribunal de justicia. Un escenario en donde se
dictamina, se ejecuta justicia frente a una situación o muchas situaciones presentadas. ¿Quién está en el juicio? En el juicio está Israel. Israel es el acusado en ese tribunal. Y hay un juez y hay una víctima. Y lo interesante es que tanto el juez como la víctima es la misma persona. ¿Quién es? Dios mismo. Siempre ponemos en este escenario de tribunal a Dios como juez supremo. Y aquí no es la excepción, aquí aparece también. Pero el delito fue proferido contra el mismo juez. Es juez y a la vez víctima de la situación. Hay una queja, hay una reclamación, pero también aparecen unos testigos en este juicio. ¿Y quiénes son los testigos? Versículo 2. ¿Quiénes son? Los montes, las colinas, los cimientos de la tierra. La naturaleza en pleno va a jugar un papel de testigo de un daño, de un delito que han cometido los israelitas. Y está diciendo que por causa de esa situación hay un altercado fuerte entre Dios e Israel. ¿Qué dice el versículo 3? Pueblo mío. Empieza el descargo, ¿sí? Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Increíble que la persona víctima, que en este caso es Dios mismo, frente a su victimario que es Israel, ¿qué le está diciendo? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Pensaba en la escena de Jesús, ¿no? La escena de Jesús cuando llega Judas Iscariote a venderlo, a darle el beso. ¿A qué has venido, amigo? Le dice Jesús a Judas. Bueno, pues aquí en este altercado donde Israel ha hecho una serie de daños, ha cometido unos delitos tan fuertes, y donde Dios convoca a la naturaleza misma como testigo, le está diciendo a Israel: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Esta es la posición de Dios adolorido por una humanidad que se ha apartado de los caminos de Dios. Vemos a un mundo apartado completamente de los caminos del Señor. Claro, aquí se refería a Israel, pero lo que vemos hoy día en nuestra realidad es que el mundo tiene un pleito muy fuerte con Dios. Le ha ofendido, a pesar de que Dios ha mostrado siempre un amor benevolente. Pero ahora también podríamos aplicarlo a la iglesia. La iglesia como el pueblo de Dios hoy día. Porque si bien es cierto, Israel cometió sus delitos, sus ofensas contra Dios,
Desafortunadamente la iglesia, o sea, nosotros le hemos fallado a Dios muchas veces. Y así como Dios le estaba diciendo a Israel, respóndeme, ¿qué pasó? El Señor nos está preguntando hoy como iglesia, respóndeme, ¿qué te he hecho yo para que hagas todo lo que has hecho? Ahora, la pregunta que podríamos nosotros como iglesia hacer es, bueno, ¿y qué le hemos hecho a Dios acaso? Pues estamos hoy aquí en culto, somos medio buena gente, no matamos, no robamos. Pues, ¿qué le hemos hecho a Dios? Pero sí, le hemos hecho muchas cosas a Dios, como en su momento lo hizo Israel. Versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Les empieza a recordar. Yo he hecho muchas cosas por ti. Le recuerda, ustedes estaban en servidumbre. Le pregunto a las mujeres, ¿cómo te sentirías si alguien te dijera, tú eres una sirvienta? Uy, sería bastante fuerte una palabra de esas, ¿no? En nuestro contexto actual. O a un hombre que nos dijeran, tú eres un simple siervo, un esclavo, usted no tiene voz ni voto. Resultaría muy fuerte. Dios les estaba recordando a Israel que habían sido esclavos, que habían sido servidumbre, lo más bajo de la sociedad egipcia. No eran gran cosa. Los estaban maltratando, pero estaban haciendo con ellos lo que querían. Eran esclavos. Y les está diciendo, yo los rescaté de ese muladar a ustedes cuando estaban allá sumidos en la servidumbre. Yo los redimí, dice el versículo 4, te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Y ahora recordamos, ¿no? Ya que llega la Semana Santa y todas esas películas clásicas de Moisés abriendo el mar y esas películas que uno se las ha visto como 30 veces, pero sigue viéndoselas, ¿no? A mí me gusta ver las películas. Y pues uno viendo la película se emociona. Claro, efectos especiales de hace 40, 45 años que fueron hechas esas películas, pero uno se sorprende todavía viendo esas películas. Con un buen arroz con leche, ¿no? Recuerdo estas épocas porque mi mamá y en esta época hace arroz con leche y eso era una delicia, ponerse una de esas películas con un plato de arroz con leche bien delicioso. Bueno, no nos alcanzamos a imaginar lo que pudo haber sido haber visto esas escenas, ver el mar abriéndose para que el pueblo de Israel pasara por allí. Y todos estos milagros que se relatan en el Éxodo. Bueno, Dios les está recordando, yo hice todo eso, pero ¿qué he recibido a cambio? Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Definitivamente, creo que estábamos en un muladar peor que en el que estaba el pueblo de Israel. De allá nos rescató el Señor. Ahora, ¿cómo estamos viviendo la vida en Cristo hoy? Es muy diferente a ese muladar en el cual estábamos hace un año, 5, 10, 15, 20 años. Versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab,
¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Le recuerda también esa escena, ¿no? Cuando iban en el desierto y habían muchos pueblos que no veían como muy grato que Israel empezara a llegar a sus territorios. Ya ciudades-estado muy posicionadas, y pues que llegaron invasores, eso era algo que no le gustaba a nadie. Y entonces varios de estos pueblos pelearon, trataron de hacer sus jugadas sucias, como lo hizo Moab, que trató de contratar al profeta de Israel para que los maldijera, que ese era Balaam. Y trataron de ahí de sobornarlo para que maldijera a Israel. Finalmente no lo hizo, porque bueno, Dios estaba al control de la situación y no permitió que maldijeran a Israel, al contrario, que lo bendijera. Dios salvando a su pueblo una vez más. Pero ¿qué pasa con Israel poco tiempo después? Otra estrategia de los moabitas. Mandaron las mujeres de su pueblo para seducir a los hombres, y como que Israel se olvidó de todo el cuidado que el Señor había tenido. Y ahí empezó el ocaso de Israel. O sea, ya llegando a la tierra prometida, el ocaso, la crónica de la muerte anunciada de Israel se veía, porque empezaban a apartarse de los caminos del Señor. Pero bueno, viene la respuesta del pueblo. La acusación es fuerte. O sea, Dios está acusando como víctima a Israel de que lo hayan abandonado, de que hayan sido ¿qué? Infieles. Aquí hay un asunto de infidelidad en este tribunal. La demanda es por infidelidad, porque Israel está relatando cómo, a pesar de que Dios había sido proveedor de esta familia llamada Israel, había sido el sustentador, Israel, ¿qué hizo? Metió las patas con los pueblos de alrededor. Y Dios está diciendo: eso que tú estás haciendo es pecado. Aquí hay un asunto de infidelidad. ¿Qué vas a responderme al respecto? Y viene la respuesta de Israel. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Acaso daré mi primogénito para mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Esa es la respuesta de Israel. La respuesta de Israel es: bueno, pero pues, ¿qué más hago? Yo, si es por sacrificios, hemos sacrificado corderos, hemos sacrificado todo lo que se ha pedido en la ley, hemos cumplido muchos mandamientos, hemos gastado mucha plata. ¿Qué más quieres? ¿Quieres que entreguemos a nuestros hijos en sacrificio? Bueno, aquí hay algo muy interesante en Israel. Ellos sabían que habían hecho algo que no le gustaba a Dios. Ya eran conscientes de eso.
pero están sacando excusas. Y nosotros los seres humanos somos muy hábiles para excusarnos. Ellos en ningún momento están pidiendo perdón, están aceptando que, bueno, pues tal vez las cosas no se dieron como se esperaba, pero en ningún momento están pidiendo perdón. Están tratando de mostrar actos externos. Y muchas veces en la vida nosotros nos esforzamos por mostrar una apariencia, una externalidad. Pero claramente a Dios le importa mucho más que eso, lo que hay en el corazón. Ellos se están esforzando por mostrar lo externo, mas no en reformar lo que hay adentro del corazón. Y bueno, externamente se puede ver que sí, yo no sé cuántos corderos sacrificaban todos los días. Seguramente era una cosa tremenda de sacrificios diariamente. Pero ¿qué pasaba con el corazón del pueblo que se decía llamar el pueblo de Dios? Por eso a veces, y lo hablábamos también en el taller de padres, ¿no? Que no aplica solo para los niños, aplica para todos los seres humanos. Nos esforzamos en que no haga, no haga, no haga, no diga. Pero ¿qué pasa con el corazón? Porque claramente Israel estaba haciendo y haciendo muchas cosas. Tal vez no de una manera tan diligente, pero estaba haciendo muchas cosas. Pero claramente su corazón estaba lejos de Dios. Por eso esa conciencia restrictiva tenía que convertirse en una conciencia de carácter afirmativo, donde lo que hay en su corazón se vea reflejado en lo que se hace afuera. Dios quería más que simples sacrificios. Y eso es lo que Dios pide de su iglesia. Dios pide de nosotros un corazón sincero, porque Él conoce completamente nuestro corazón. Vamos a mirar el Salmo 51:17. Si algún varón quiere leerlo, por favor, se lo agradezco. Salmo 51:17. Ok, gracias, Martín. Nosotros no podemos comprar el perdón de Dios con actos externos. No lo podemos hacer. Y Dios se ha cansado de tanta superficialidad que maneja la iglesia de Cristo hoy día. Nos hemos vuelto muy superficiales. Israel se había vuelto en un pueblo superficial, un pueblo que vivía de una cultura de rituales, de actos religiosos, pero donde estaban siendo infieles a Dios en medio de esa cultura aparentemente religiosa. Y algo muy parecido ocurre con la iglesia de Cristo hoy día. Nos hemos vuelto muy superficiales. Entonces manejamos un ambiente o una cultura de carácter cristiano, pero nuestras vidas, nuestras convicciones no reflejan un carácter cristiano.
Un ejemplo muy sencillo, el congregarnos el domingo. El primer día de la semana es el día del Señor. Y como padres, yo creo que todos, sí, en nuestras casas estamos haciendo un esfuerzo por enseñarle a nuestros hijos la importancia del día del Señor. Pero también es importante enseñarles que no por venir el domingo a la iglesia eres más santo. Porque caemos en la misma dinámica que vivía Israel. Pues ellos hacían sus sacrificios, tal vez algunos muy juiciosos, pero tal vez por cumplir una norma. No te hace más santo hacer sacrificios y matar corderitos. Pero esa acción debe evidenciar una convicción en tu vida. No sé si me hago entender. O sea, congregarte diligentemente el domingo no te hace más santo, pero sí debe reflejar una convicción en tu vida, una convicción que no puede ser negociable bajo ninguna circunstancia. El día del Señor es el día del Señor. Yo recuerdo cuando estuve un tiempo viviendo en San Andrés estudiando, que San Andrés es una cultura que me ha fascinado muchísimo y parte pues digamos que de la tesis de maestría que espero terminar ya en estos días, si el Señor lo permite, es cómo la cultura cristiana, o más bien cómo el cristianismo incidió en la formación de una cultura isleña. Y viviendo allá pude de alguna manera acercarme a las convicciones de muchos raizales. Ustedes saben que las islas viven del turismo. Y muchos de los sitios turísticos pues se mueven más que días, los fines de semana. Y pues uno en la época, sí, pues uno viviendo allá y turisteando, pues uno aprovecha el fin de semana para visitar y conocer los sitios. Y me impactó muchísimo un sitio en particular que es de muchos visitantes, porque es una piscina, pero realmente es una piscina que está en el mar y se llama el Westview, ¿no? Y es un sitio donde la gente se mete y le da comida a los peces y pues el agua es cristalina, entonces hay peces que lo rodean a uno y esa es la sensación del sitio. Entonces yo iba el domingo, después de que estuve en el culto, ahí con los hermanos, yo llevaba el chingue debajo del pantalón porque me quería meter al mar y me encanta, yo disfruto de estar mucho en el mar y caretear y bucear, esa es una de las cosas que más disfruto en la vida. Y yo feliz para entrar ahí y resulta que no estaba cerrado. Pero yo, ¿cómo así que está cerrado y es domingo? O sea, es cuando, y uno veía carros, la gente parqueada. Y bueno, pues finalmente algunos se fueron, yo me quedé ahí un rato y vi una persona que estaba barriendo y le pregunté que por qué no estaba abierto pues el Westview. Y él es el dueño del sitio, él me decía, es que hoy es el día del Señor. Y pues con esa sola frase me causó un impacto porque no sé cuánta plata dejaban de recibir el domingo por no abrir, pues porque es el sitio, es el día ideal para hacer turismo, pues donde vienen las familias a bañarse, donde cada persona paga un valor por la entrada. Y él decía, es el día del Señor. Y en la medida que pasaron las semanas y demás, me di cuenta que muchos sitios de las islas, muchos negocios no abren el domingo porque el domingo es el día del Señor. Y es gente que vive el turismo, de lo que se vende ese día. A mí me marcó profundamente eso, ver cómo las convicciones, ¿sí?, marcaban un patrón. Y claro, eso que hacían los más grandes, ¿quiénes lo estaban aprendiendo? Los más pequeños. Porque los pequeños veían cómo sus padres tenían unas convicciones que no son negociables y ahí estaban impactando profundamente el corazón de sus hijos. Bueno,
Esas convicciones que se traducen en actos era lo que Dios quería que Israel hiciera, más allá de unas simples acciones sueltas, sin sentido. Dios quería que hubieran convicciones. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Quién determina qué es lo bueno y lo malo? Dios. Parte del caos que vivimos actualmente es porque no escuchamos a quien ha declarado qué es lo bueno. Es que quien declara qué es lo bueno no es el Estado. Quien declara qué es lo bueno no es la apreciación individual, personal de los individuos, porque caemos en ese relativismo que nos tiene fregados. Cuando tú quieras saber lo bueno, quieras conocer lo bueno, ¿a quién te tienes que remitir? A Dios, su palabra. Allí en su palabra está consignado qué es lo bueno. Y eso es lo que queremos como iglesia en el discipulado. No está desconectado, al contrario, tiene mucha coherencia estos principios que el Señor está enseñando para lo que debe ser el accionar de la iglesia en el siglo XXI. ¿Por qué el mundo está apartado? Porque está lejos de Dios. Y ese mundo es el que necesita a Dios. Y Dios quiere usarnos a nosotros como iglesia para que muchos en ese mundo conozcan del Señor. ¿Qué toca hacer? Bueno, el Señor ya lo ha declarado. Él ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, dice el versículo 8. Primera cosa, solamente hacer justicia. ¿Qué es la justicia? Es la particularidad de obrar conforme al carácter de Dios. Eso es practicar la justicia, ser coherente con lo que Dios es y hace por esencia. Es ser correcto. Cuando uno ve a un juez, uno espera que el juez actúe apegado a la ley, que sea correcto. Por eso es que nos indigna mucho como sociedad cuando se cometen actos que nos parecen injustos, incorrectos, porque vemos que un juez se torció y había una pena para esta persona y resulta que no le dio la pena que correspondía. ¿Sí escucharon esta semana, no? Que una mujer fue condenada a 14 años de cárcel por robarse un pollo asado. Una mujer, no recuerdo en qué parte del país fue, que causó polémica. Que se fue con su hijo, parece que una mujer en condición muy humilde en un asadero, estaba comiéndose un pollo y se fue, y yo no sé qué pasó, pero le decretaron 14 años de cárcel. Claro, uno escucha una cosa de esa y uno dice, ¿en qué país estamos? Cuando hablamos de carrusel de la contratación, donde se roban miles de millones, pero les dan casa por cárcel y tras del hecho a los 3 años ya salen. Entonces pues es un buen negocio, o sea, pues robo 3 años en la casa por cárcel y después pues, me dedico a disfrutar todo lo que me robé. Causa indignación eso, ¿no? En una sociedad incluso pecadora como la nuestra. Pero Dios sí es un Dios justo. Y Él dice, ¿qué tienes que hacer? Hacer justicia. El Señor nos está invitando hoy, mis hermanos, a que seamos correctos, seamos coherentes entre lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que nos han enseñado y lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Seamos coherentes. Si Dios es una realidad en nuestras vidas, pues eso tiene que verse en lo que hacemos día a día. Practiquemos la verdad,
Practiquemos la honestidad. Practiquemos el hablar bien de los otros. Por supuesto, practicar estas cosas es ir en contra de la mentira, en contra del robo, de la deshonestidad, del engaño. Practiquemos la justicia, mis hermanos. Dice Romanos 6:19, otro hermano que lo quiera leer, por favor. Romanos 6:19. ¿Algún hermano que lo quiera leer, por favor? Gracias. Santificación. Bueno, el Señor nos ha venido hablando en las últimas reuniones sobre santificación. A los varones nos habla de santificación. Con el taller de padres hablábamos de santificación. Yo llegué a este pasaje porque el Señor me llevó a este pasaje realmente, donde habla de la santificación. O sea, creo que el Señor nos quiere como iglesia enseñar y hablar de lo importante de la santificación, y más cuando estamos pensando en hablarles a otros de Cristo. Tiene que haber una coherencia. Y esto no se puede convertir en una excusa de que no, yo no soy santo, entonces yo todavía no estoy preparado para iniciar discipulado con nadie. Después, ya cuando esté ya más a la altura de Cristo, ahí se arranco. No, al contrario, hermanos, esto debe llevarnos a tomar decisiones inmediatas, parecernos más a Cristo para acercarnos a otros y compartir el evangelio, discipular a otros. El Señor, como tuvo el carácter de acercarse a tanta gente e impactar sus vidas, su testimonio. Claro, Jesucristo tenía un poder como nadie en el universo, porque es Dios mismo, para enseñar grandes verdades. Pero creo que de las cosas que más impactó a la gente fue la vida de Cristo, porque muchas veces ni siquiera entendían lo que Él decía, ¿no? Es curioso, muchas veces los discípulos mismos no entendían lo que el Señor estaba diciendo, a pesar de que hablaba con parábolas, con ejemplos de la cotidianidad. Claro, no tenían al Espíritu Santo todavía. Pero lo que más impactó a esta gente, a los discípulos, fue lo que Él hizo. Lo compartíamos en Juan hace una semana, ¿no? Decía Juan, y el Señor hizo muchas otras cosas más que si se escribieran una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de Él. Su testimonio, sus acciones. Hermanos, el Señor nos pide que seamos coherentes e impactemos a los que están más cerca de nosotros, a nuestro entorno primario. Y pues a nosotros como padres nos pone un desafío, ¿no? Nuestros hijos, ser coherentes, que nuestros hijos aprendan a ver a Dios a través nuestro. Es un desafío que a mí me aterroriza, me pone en una situación muy compleja pero desafiante también. Practicar justicia. Siguiente, amar, misericordia. En el original hebreo esta palabra aparece como Gesed, que es una palabra que se usa en el hebreo muchas veces para referirse a practicar el amor y la misericordia, efectivamente, que están orientadas ¿en quién? En el otro. En el otro. No podemos vivir la vida cristiana encerrándonos a nosotros mismos. Tenemos que practicar la vida cristiana unos con los otros, ayudándonos unos a otros. Dice Marcos 12:30, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es
semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y somos indiferentes muchas veces. Amar la misericordia o practicar la misericordia es hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Sacrificarnos. Y cuando pensamos en un programa de discipulado, eso exige esfuerzo, sacrificio. Muchas veces sacar tiempo de donde no hay. Muchas veces sacar recursos. Es agotador, incluso a veces hasta ingrato resulta el ministerio muchas veces. Le escuchaba a un varón muy respetado. El ministerio a veces es ingrato, en términos humanos hablándolo, porque le bota a uno la corriente, tiempo, tanto a una persona, a X personas, y pareciera que no se terminara haciendo nada, ¿sí? Parece que fue todo este tiempo invertido, todos esos recursos invertidos, parece que se fueron a la basura porque uno no ve nada. Claro, uno lo ve desde una perspectiva muy humana, ¿no? Pero pues somos humanos y se percibe y lo sentimos a veces. Pero el Señor no pasa en vano, nada de estas cosas. El trabajo en el Señor nunca, nunca es en vano. Visitando ahorita en diciembre el eje cafetero, visitábamos a un hermano, Alan Knott, y para nosotros es una inspiración este hombre. Creo que Germán y Moni también lo visitaron cuando estuvieron el año pasado allí en Santa Rosa. Es inspiradora la vida de un hombre de estos, ¿no? Que ha invertido su vida en el ministerio, donde prácticamente ha quedado solo. O sea, su familia pues está toda fuera del país. Él vive aquí en Colombia, toda su vida trabajando. Ya tiene más de 80 años y uno lo ve en la finca barriendo, arreglando. Él no se puede quedar quieto, él tiene que estar haciendo algo. Pero un hermano que causa una admiración tremenda, ¿no? De cómo ha dejado casi su vida por el ministerio. Tal vez muchos ingratos han pasado allí, o hemos pasado porque no le llamamos a menudo. Pero el trabajo en el Señor no es en vano. Y seguramente el Señor tiene guardada para él muchas coronas cuando decida llamarlo a su presencia. Pues hermanos, el Señor nos motive con vidas inspiradoras de hombres que han dado todo por causa del ministerio para que nosotros lo hagamos, nos esforcemos por discipular a otros. Y la última, ¿cuál es? Humillarnos ante nuestro Dios. Interesante, aquí el Señor no está diciendo no haga, no haga, no haga, no, está diciendo haga. Practique la justicia, ame la misericordia, camine, como dice la Nueva Traducción Viviente, camine humildemente con tu Dios. ¿Cuándo practicamos mejor la humildad? Cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando reconocemos al otro como más importante que yo, cuando a ese hermano, a esa persona le dedicamos tiempo. Ahí estoy humillándome ante Dios. El Señor quiere que optemos por un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es ser humilde, que fue lo que hizo el Señor Jesús. Hermanos, la adoración a Dios separada de una vida práctica es inútil. Israel se había enfatizado, se había enfocado en lo práctico, en hacer y en hacer, pero había caído en una vida religiosa que le había llevado a una infidelidad a Dios. ¿Qué tan infieles somos con Dios? Repito, la adoración separada de una vida práctica es inútil. Podemos hacer algo bueno, pero sin practicar la misericordia, y eso ya termina anulando la razón de ser. Podemos tener actos de misericordia sin necesariamente hacer lo correcto.
que en últimas termina no siendo misericordia. Eso lo vemos cada rato, ¿no? Estrellas de Hollywood dando millones a la causa, hombres ricos que tienen sus fundaciones, sí, pero que uno sabe que en el trasfondo de todo este asunto no hay una misericordia como el Señor la exige. Hermanos, el Señor nos está pidiendo hoy de manera muy proactiva que seamos justos, seamos misericordiosos y seamos humildes. El Señor quiere eso de su iglesia, aún enfocándonos y mirando a un mundo que es injusto, a un mundo que es egoísta, un mundo que es altivo. A ese mundo el Señor nos está llevando. Yo les había enviado un mensaje a ustedes por el WhatsApp, en el privado, y de hecho también lo compartí en el grupo de la iglesia. Estamos conformando un muro, ¿sí? Un muro de oración por esas personas que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros. Continuar o iniciar el discipulado. Sigamos orando por ellas, mis hermanos. Esperamos para el viernes el taller. De una vez aprovecho para hacer la invitación. Este viernes tendremos el taller, ¿sí? Con el hermano Gilberto Vanegas. Va a ser en nuestra casa a las 6 de la tarde, de 6 a 10 de la tarde, a 10 de la noche. Diría que es un requisito para quienes estamos involucrados en el ministerio en la iglesia. Un requisito para que podamos aprovechar este tiempo, este recurso que ha sido el encuentro con Cristo, para que sigamos como en este cuento de aterrizar más la idea y ya empezarlo a materializar, porque no nos va a servir mucho seguir hablando del encuentro con Cristo, de lo bonito que es el material, si no lo ponemos a trabajar. O sea, la idea es ejecutarlo, y la idea es que cada uno de nosotros tengamos al menos una persona, una. No estamos siendo ambiciosos, ¿sí? Una persona por la cual oremos, no solamente tú, sino que todos como iglesia estemos orando por esa persona, porque sabemos que la oración tiene poder y queremos que esas personas primeramente conozcan al Señor. Y si el Señor los trae a esta congregación, maravilloso, estaremos mucho más complacidos con Él. Entonces, hermanos, aprovecho para invitarles de una vez, viernes 6 de la tarde, para que lleguemos puntuales. Va a ser una jornada un poco densa. Queremos confirmar la asistencia. Bueno, partimos de la base que todos los miembros de la iglesia vamos a estar en el taller, pero queremos reconfirmar entonces la asistencia. Eso también para efectos de alistar los platos para el caldo de esa noche. Listo el sancocho. Listo, mis hermanos, entonces animémonos. Seguramente hay detalles de logística que organizar, especialmente los padres que tenemos hijos pequeños. Seguramente hay un asunto de logística, pero pues el anuncio se ha hecho ya con mucho tiempo antelación. Ojalá estos últimos días ultimemos detalles para organizar esa parte, y que eso no se convierta en un impedimento para no participar de esta actividad, que me parece que es una actividad importante que podemos tener como congregación. Bien, mis hermanos, entonces pues cierro la enseñanza con ese anuncio. Señor les guarde, mis hermanos. No los estoy despidiendo ya. Los anuncios de una vez.